Bueno, nos vamos colocando. En primer lugar, daros la bienvenida a la segunda jornada del 10º Congreso de Personas con Cáncer y Familiares en Aragón. Esperamos que hayáis descansado y que disfrutéis del día de talleres de hoy. Vamos a comenzar con el primer taller, en este caso titulado Avances en la investigación de cáncer de mama metastásico. El objetivo que tiene este taller es acercaros los avances más recientes en investigación de biomédica con un lenguaje claro y accesible. Y para ello tenemos la suerte de contar con el equipo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Ellos se dedican al desarrollo de herramientas innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de diversos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama metastásico. En concreto, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Marta Besalga, investigadora postdoctoral, de Víctor Manuel Medina, oncólogo, y de Alberto Jiménez Schumacher, jefe de equipo. Así que con mucho gusto os dejo con ellos y espero que disfrutéis y aprendáis. Un aplauso. Hola. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Es tremendamente importante para nosotros y estamos muy emocionados. Y yo especialmente, porque habitualmente solía venir solo, pero hoy me traigo al equipo. En el equipo os presento, está Marta Besalga, que es investigadora postdoctoral en el grupo. Juntos coordinamos un curso en la Universidad de la Experiencia y ya le ponen mejor nota que a mí, por lo cual va a ser todavía mejor. Y luego una de las cosas que me ocurre siempre es que yo soy científico, soy rata de laboratorio, pero no soy médico y muchas veces me hacéis preguntas que yo algo lo entiendo, pero no soy clínico. Ahora tengo la suerte de contar en el equipo desde hace unos años con Víctor Manuel Medina, que nos dará una visión clínica del aspecto. El grupo de oncología molecular somos un grupo muy heterogéneo en el que tenemos ratillas de laboratorio, como sería yo, o Marta, junto con clínicos de diferentes disciplinas. Trabajamos en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, que por intentar entenderlo aglutina la investigación biomédica que se hace en Aragón, incluyendo a los dos principales hospitales y teniendo una serie de relaciones con la Universidad de Zaragoza y con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y aunque hacemos muchos experimentos y son muy chulos, una de las almas que tenemos en el laboratorio es seguir las enseñanzas que nos dio Carlos López Otín. Recuerdo cuando venía a Zaragoza que él me verbalizó algo que yo ya pensaba, pero le puso nombre. Dijo: Alberto, acuérdate de que la ciencia tiene un fin social y no es ciencia. Y que cualquier persona que viene al laboratorio en busca de salud y de conocimiento, y hoy estáis aquí en busca de conocimiento, es más importante que el más importante de nuestros experimentos. Así que hoy lo que nos gustaría es intentar poder contar algunas de las cosas que hemos aprendido para poder daros un poquito de conocimiento de lo que viene hacia adelante. Entonces ahora para mí es un tremendo honor poder presentar a Marta para que os pueda dar una visión de una joven investigadora acerca de qué son las metástasis. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por haberos apuntado a este taller. Aquí yo voy a empezar contándoos qué son las metástasis. Para empezar, todos los humanos estamos hechos de células. A partir de una pequeña célula se acumulan, se juntan, forman los tejidos, tienen una función y hacen órganos y al final forman la persona. Es impresionante cómo la naturaleza se orquesta porque todas nuestras células del cuerpo tienen que estar coordinadas. Cuando nos concibieron nuestros padres partimos de una sola célula. De una sola célula se fue dividiendo durante la gestación, en el periodo embrionario, hasta alcanzar un bebé con todos los órganos, todos ellos coordinados entre sí. Es increíble pensar que si cogiéramos todas las células de un cuerpo humano adulto, sería equivalente a coger a todas las personas del mundo y multiplicar a esas todas personas que tenemos en el mundo por 4.500. Tenemos 30 billones, que significa millones de células en nuestro cuerpo. Y que todas puedan funcionar de una manera coordinada es realmente asombroso. ¿Cómo saben estas células? Pues, por ejemplo, tenemos células en el ojo que son las que nos permiten ver. Tenemos células en el cerebro que son las que nos permiten pensar, o en los pulmones y nos permiten respirar. ¿Cómo sabe cada una de estas células qué tiene que hacer?
cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pues toda esa información está contenida en el núcleo de las células, en nuestro ADN, en nuestro material genético. Básicamente, nuestro material genético contiene todas las instrucciones que necesita cada una de las 30 billones de células de nuestro cuerpo para saber lo que tiene que hacer en cada momento. Para que se hagan una idea, en cada célula hay alrededor de 40.000 genes. Lo que pasa es que no son todos genes especiales, digamos, porque compartimos, por ejemplo, un 60% del ADN con los plátanos. Esos genes nos permiten tener la estructura de las células, los orgánulos que hay dentro, y luego tenemos genes ya específicos de humanos. Vamos a hablar de genes porque los genes la enfermedad en los genes es la causa del cáncer, que aquí hay que distinguir muy bien entre lo que es hereditario y lo que es genético. El cáncer es una enfermedad genética, pero no siempre hereditaria. Para que se hagan una idea, el ADN está esquematizado en la parte izquierda de la diapositiva. Tenemos lo que es una hebra de ADN que básicamente contiene 4 letras, A, C, G, T. Esas 4 letras codifican todos nuestros genes. Y para que se hagan una idea, si yo cogiera el ADN que tenemos en una célula y lo extendiera así, tendría todas las letras A, C, T, G, cada una con un orden especial para hacer un gen u otro. Y esto equivaldría a tener 1.500 libros del Quijote con todas sus letras. ¿Vale? Tenemos un montón de información dentro de nuestro ADN. El ADN... Espera. No. Claro, o sea, es que hay 2 cosas que nos explicaban en el colegio. Claro, tú eres muy joven, ¿vale? Las letras del ADN, A, T, C, G, a ti te las enseñarían como accidente de tráfico o guardia civil. A mí, como Antonio Tejero, guardia civil, ¿no? Y luego, aquí hay otra cosa, que tenemos que tener conciencia, ¿no? El cáncer, nos lo ha explicado muy bien, en esencia es una enfermedad en la que se estropea nuestro ADN. Ella no lo sabrá, pero ¿ustedes se acuerdan de lo que era el efecto 2000? ¿O se acuerdan, no? Que había una cosa de unos bytes y que por las fechas de los ordenadores iban a haber accidentes de tráfico, se iban a caer los aviones y tal. Fijaros, eso nos acordamos y yo lo vivo como antes de ayer. Tú lo ves lejano, ¿no? ¿Saben ustedes, y el cáncer es una enfermedad del ADN, cuántos ADNs enteros de una persona se habían leído en el año 2000? Que levante la mano. Venga, 10 millones. 15 millones, ¿alguien da más? ¿No? ¿Nadie? Ninguno. Es que aquí hay alumnos de la universidad. ¿eh? Ah, bueno. Ninguno. Era un apunte histórico. Gracias por el chiste. Chiste de padre. Hasta el año 2001 no sabíamos lo que había en nuestros genes. Sí que se sabía parcialmente, pero no tuvimos la secuencia completa de todo nuestro ADN. Se empezó este proyecto del genoma humano en 1990 y costó alrededor de entre 11 y 13 años. A los 11 años tuvieron un borrador y a los 13 años lo completaron del todo, tener todas las letras que hay en nuestro ADN. Esto costó 3.000 millones de dólares y ahora mismo en el laboratorio podríamos secuenciar todo este mismo ADN en 2 días y por algo más de unos 4.000 euros. Lo importante e impactante es que en el futuro probablemente esta tecnología, con las nuevas tecnologías, podremos secuenciarlo con 200 euros, lo cual nos abriría el campo de la investigación enormemente. ¿Por qué hablábamos de los genes? Porque el cáncer es una enfermedad genética. Hasta hace poco, la gente coloquialmente conoce cáncer como una única enfermedad. Sin embargo, son cientos de enfermedades. Hay gente que dice que son más de 300, más de 400. Algunos investigadores también dicen más de 1.000 enfermedades diferentes. Porque, gracias a todos los esfuerzos que hicimos para conocer el ADN humano, podemos detectar cuáles son las mutaciones que hay en cada gen. Y con eso podemos poner nombres y apellidos a cada tipo de cáncer. ¿Por qué ocurre el cáncer? Porque se acumulan mutaciones en el ADN. Hay mutaciones que se acumulan por cuestión del envejecimiento, otras por factores ambientales. Y solo decir que conforme vamos envejeciendo se van acumulando errores en nuestro ADN porque las células se van dividiendo y al final se acumulan errores, mutaciones y se puede producir el cáncer. Si todos viviéramos 500 años, lo más probable es que todos tuviéramos cáncer. ¿Cómo ocurre esto? Pues al principio partimos de una única mutación en la célula.
Hay células que albergan mutaciones y nuestro propio sistema inmunitario y nuestros mecanismos de defensa pues las eliminan, esas células mueren y no pasa nada. Sin embargo, cuando hay una célula egoísta que va adquiriendo más y más mutaciones, se mutan genes relacionados con el ciclo celular y empiezan a crecer haciendo un tumor. Algunas de estas células, que aquí ya llegamos a la parte de metástasis, adquieren propiedades y pueden salir del tumor original y intravasarse y pasearse por nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. ¿Cómo ocurre esto? Pues como ven en esta diapositiva. En la imagen se ve cómo estas células del tumor original pasan a vasos sanguíneos o linfáticos y se pueden transportar a lo largo del cuerpo. En un momento determinado de la vía sanguínea pueden extravasarse y crear metástasis o tumores secundarios. Para que se hagan una idea, gracias a los avances que ha habido en genética y en biotecnología, ahora sabemos que los tumores no son un conjunto de un único tipo de células, sino que tenemos un montón de diferentes poblaciones de células, cada una con unas mutaciones en el ADN diferentes. Entonces, ¿qué células van a hacer metástasis? Pues aquellas que hayan adquirido esas capacidades de ser más agresivas, de ser viajeras y de ser resistentes o escaparse del sistema inmunitario. Y lo más importante, y para terminar mi parte, me gustaría comentarles que no solo cada tumor tiene muchos tipos de células diferentes, sino que cada persona tiene un tumor diferente. Y gracias a los nuevos avances que tenemos en genética, en oncología molecular, podemos ver cuál es el tipo de cáncer de cada persona. Y con esto, pues bueno, esperamos poder hacer medicina más personalizada y poder dirigir terapias que se adapten más a cada tipo de tumor de cada paciente. Con esto les dejo con mi compañero Víctor Manuel, el oncólogo, para darnos su visión en oncología. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar y compartir algunas ideas con ustedes. En los últimos años la oncología está viviendo una revolución. Una revolución que simplemente intenta cumplir con los objetivos de la especialidad. Uno, que nuestros pacientes vivan más y el segundo, que vivan mejor. Porque hay que tener vida y calidad en esa vida para poder estar de la mejor manera posible. En los últimos años, al final lo que se han concretado ideas que se plantearon hace mucho tiempo. Ideas que en la actualidad, con la capacidad tecnológica que tenemos, logramos hacerlas realidad. Porque a veces el conocimiento que vamos alcanzando en el laboratorio demora un poco en llegar a la consulta, a la clínica, que es donde están nuestros pacientes y donde tenemos que hacer el cambio con la oportunidad de brindarles un tratamiento donde pueda garantizar eso, vivir más y vivir mejor. En los últimos años hemos visto el desarrollo de dos grandes terapias, las terapias que han cambiado la historia de la enfermedad. Las primeras terapias son las inmunoterapias. Ya es poco probable que lleguemos a una consulta de oncología y que no nos hablen de inmunoterapia. Y probablemente sea de los últimos 10 años lo que más se ha publicado en prensa sobre la inmunoterapia. La verdad es que la inmunoterapia en la actualidad ha revolucionado el campo, pero aún no podemos llegar a todos, porque hay algunas enfermedades que aún siguen sin responder a ella. Por tanto, la investigación tiene que continuar. Los anticuerpos monoclonales, que al final son la base de la inmunoterapia en la actualidad, se descubrieron hace más de 50 años. Ha sido una historia de desarrollo donde primero los entendimos, primero no los podíamos llevar a los humanos porque se hacían en células que no eran humanas y al llevarlos a los humanos y empezar las terapias teníamos muchas reacciones, incluso llevaban a matar a nuestros pacientes. Y ha sido un camino largo de ir desarrollando estos anticuerpos, irlos modificando, irlos cambiando, para que en la actualidad puedan hacer su función y logren los objetivos que tenemos en estos momentos. Pasaron años y también entendimos que la enfermedad, en su capacidad de ir invadiendo e ir creciendo, también tenía la capacidad de ocuparnos sin darnos cuenta. Era principalmente una enfermedad que es capaz de traicionarnos desde dentro y ocultarse con mecanismos muy inteligentes para que nuestro sistema inmune, que al final son quienes nos defienden, no la detectara. Y con los años entendimos que había una manera, a algunos les gusta llamarlo el freno, que hacía que la inmunoterapia o que el sistema inmune no lograra eliminarla. A mí me gusta decir que tenía una máscara, y es estas moléculas que vemos aquí, que se llaman PD1
y PDL1, entre otras. Hoy sabemos que hay más de 20 o 30 moléculas que le sirven para enmascararse y no dejarse detectar, que lo que hacía era decirle al sistema inmune: soy de aquí, estoy bien, pertenezco a ti. Por tanto, el sistema inmune no lo defendía como cuando nos coloniza un virus u otra bacteria. Al entender que esto pasaba y al tener los anticuerpos, entonces teníamos dos piezas que logramos combinar. Ya teníamos una herramienta y sabíamos qué pasaba, y si lográbamos bloquear esa manera de esconderse, podía entonces el sistema por sí solo atacar la enfermedad y eliminarla. Y así aparecieron las terapias, que a algunos ya seguro les suena: pembrolizumab, atezolizumab, ipilimumab. Son todos nombres muy raros. Debe haber alguien que dice: bueno, no sé qué voy a poner, le pondré este nombre, porque la verdad que nos cuesta incluso en consulta poderlos decir. Y entonces a veces generamos y decimos inmunoterapia, no sea cualquiera de las terapias que vamos a usar. Y eso ha logrado que en la actualidad ya tengamos en muchos casos la posibilidad de brindar un tratamiento muy personalizado en un grupo de pacientes y enfermedades que tienen esta proteína aquí muy elevada, y por tanto, si la podemos bloquear, logramos que haya respuesta a la enfermedad y que nuestro propio sistema, nuestras propias herramientas de defensa puedan atacar la enfermedad. La otra revolución que ha pasado es con los anticuerpos conjugados, y esto es probablemente lo más actual y que ha cambiado en los últimos 5 años la manera de tratar la enfermedad. Desde hace muchos años teníamos quimioterapia, la quimioterapia clásica, que la usábamos todos los días en consulta y que la mayoría de las veces eran fármacos que habíamos encontrado estudiando las plantas o algunos animales, incluso algas marinas. Pero la quimioterapia, lamentablemente, es como dispararle con un cañón una bomba atómica a una paloma. Es decir, es un tratamiento no selectivo que simplemente hace eliminar cualquier célula que se esté dividiendo en nuestro cuerpo, y por tanto ahí encontrábamos todos los efectos secundarios. Tenemos vómitos, tenemos diarreas, tenemos pérdida del cabello, tenemos entonces un cortejo sintomático que además del propio que trae la enfermedad, también te lo dábamos con el tratamiento. Y por tanto la quimioterapia, al actuar sobre todo lo que se estuviese dividiendo en el cuerpo, no solo atacaba la enfermedad, sino que incluso a largo plazo nos dejaba con toxicidades que a veces eran complejas, por ejemplo la neuropatía, o que por ser tan tóxica llegaba un momento que aunque la enfermedad pudiera seguir respondiendo, ya no podíamos seguir poniendo quimioterapia, porque nosotros entonces seríamos los que llevaríamos lamentablemente a un desenlace fatal por el propio tratamiento, más que por la enfermedad. Conociendo que había quimioterapias muy potentes, extremadamente potentes, pero que no las podemos usar, porque a dosis muy bajas incluso podrían provocar la muerte. Es decir, sabemos que teníamos venenos que podían ser tan capaces de eliminar la enfermedad, pero que aún en dosis muy pequeñitas nos iban a matar. Por tanto, no los podíamos usar. Pero también conocíamos que teníamos anticuerpos que se distribuían muy bien en el cuerpo y que podíamos usarlos entonces como los autobuses o el tranvía o el metro. Podían ser nuestro transporte para que en pequeñas cantidades llegaran a donde queríamos, no estuviesen circulando por todo nuestro cuerpo y entonces pudieran hacer el efecto allí donde lo necesitábamos sin hacer toxicidades en otros lugares. Este concepto está muy interesante. En la práctica ahora casi lo hemos conseguido. Por eso es que les voy a compartir, y esto lo que hicimos fue, o hicieron los laboratorios. No se ve. Aquí ahora sí se ve. Bueno, teníamos el anticuerpo, nuestro veneno, y lo que hicimos fue, bueno, te doy una tarjeta para que te puedas montar, y eso se llama linker o un enlazador, y unimos el anticuerpo con un enlazador para que pudiera conducir la quimioterapia y una de esas moléculas de quimioterapia muy potentes. Y así surgieron los anticuerpos conjugados. Los primeros fueron muy mal, como casi todo. La primera vez no sale bien. Es como una primera cita donde aquello no fue muy bien. Con el paso del tiempo hemos logrado mejorar casi todo. Mejoramos el anticuerpo, mejoramos la tarjeta de transporte o el enlazador, y mejoramos los caminos a donde debe llegar, y mejoramos la manera en que uníamos la molécula a ese anticuerpo para hacer el tratamiento. Y entonces hoy, sobre todo en cáncer de mama, tenemos varios anticuerpos conjugados que ya están en la práctica clínica y que han cambiado la historia de la enfermedad. Por primera vez
en muchos años, algunas pacientes que tenían un peor pronóstico, como las pacientes de cáncer de mama triple negativo, que no tenían la opción de beneficio de otras terapias como terapias hormonales o como terapias anti-HER2, donde ya estaban los anticuerpos, tienen la oportunidad de tener terapias con anticuerpos conjugados que han cambiado en la historia de la enfermedad, dándole muchísimo beneficio. ¿Por qué? Y ahora solo quería hablarles del futuro, a dónde vamos. Ya tenemos anticuerpos conjugados y tenemos inmunoterapia. Y yo creo que el futuro, que ya está siendo presente, es transformar, combinar y seleccionar. Probablemente estas sean las palabras que siempre nos han guiado en la oncología. Transformar, porque desde hace tiempo conocemos las terapias. Las hemos tenido que ir cambiando para hacerlas mejor. Los anticuerpos los estamos transformando. Los primeros eran hechos en ratones. Ahora ya tenemos células y cambiamos en la estructura por el conocimiento del ADN, del que hablaba Marta, y podemos quitarle las partes que eran de ratón y ahora lo hacemos humanizado. Es decir, los podemos usar y que no haya reacciones contra nuestro propio cuerpo o de nuestro sistema por reconocerlos. Los anticuerpos por sí solos, cuando se producen, tienen azúcares pegados. Es como el café con el azúcar y ese azúcar es de las principales cosas que hace que nuestro sistema inmune las reconozca y tengamos toxicidades. Hoy los estamos haciendo limpios, es decir, anticuerpos sin azúcares pegados, anticuerpos que por tanto son más fáciles de recorrer el organismo sin que nuestro sistema lo pueda detectar y por tanto menos toxicidades. Los estamos haciendo más pequeños y eso es una parte importante que hacemos en el laboratorio. Un anticuerpo pesa aproximadamente 150 kilodalton, es una medida, es como 150 kilos. Los anticuerpos más pequeños que estamos haciendo pesan sobre 10 kilos. Es decir, es más fácil porque además tienen 10 veces menos tamaño. Por tanto, logran penetrar probablemente mucho más a los centros de las metástasis del tumor, en los lugares donde normalmente no llega la quimioterapia o donde normalmente cuesta más trabajo que llegue la inmunoterapia. Además de eso, y esto es lo que les mostraba aquí, un anticuerpo grande le cuesta mucho llegar al tumor, un anticuerpo muy pequeño difunde mejor y por tanto si puede entrar más al tumor, puede llegar a más células y las puede, por supuesto, destruir. Y todo lo que teníamos durante los últimos 70 años de quimioterapia, la potencia estaba aquí. Doxorubicina, que seguro les suena a muchos, es el suerito rojo, ese que nos hace tanto daño. Miren aquí la potencia. Bueno, hoy estamos aquí. Los anticuerpos conjugados en la actualidad tienen esta potencia, probablemente 1000 veces más potente que la doxorubicina para la enfermedad. Y los próximos anticuerpos conjugados irán aquí, probablemente 100.000 veces. Estos ya los estamos haciendo en el laboratorio. Lo que pasa es que como es tan potente hemos tenido que ajustar muchísimas cosas, pero probablemente en los próximos 5 años ya estemos en este nivel de potencia para poder atacar la enfermedad y por tanto tener mejores resultados con la misma. Y además les decía, eso es lo primero, transformar, combinar. Nos dimos cuenta desde hace mucho tiempo que un solo fármaco no era capaz de atacar la enfermedad, porque en la mayoría de las veces un solo fármaco rápidamente la enfermedad entiende y busca un mecanismo de escape. Como nos cierran una puerta, intentamos irnos por otra. Ahí aparecieron las combinaciones de quimioterapia y aparecieron los ciclos. O los damos cada 14, o semanales, o cada 21, o cada 28, y varias combinaciones. Cuando vamos a un hospital, o los que han lamentablemente han tenido que estar, o ponemos esta medicación y es varias infusiones que te vamos poniendo. Bueno, y si esto, en vez de combinar solo quimioterapia y tenemos ahora otras terapias, ¿por qué no las combinamos y obtenemos más resultados? Y es lo que ha estado pasando. La mayoría de los pacientes hoy tienen alguna quimio, que da como ese primer impulso, y después tienen inmunoterapia, combinaciones de quimio, inmuno. Pero hoy ya hay combinaciones de anticuerpos conjugados con su potencia y la capacidad de despertar al sistema inmune para que lo que hace el anticuerpo se pueda mantener en el tiempo. Y han aparecido entonces las terapias de mantenimiento. Es decir, hacemos 3, 4, 6 ciclos de quimioterapia y después dejamos mantenimiento con inmunoterapia, que normalmente garantiza que se mantengan en el tiempo las respuestas que hemos obtenido. Pero las otras combinaciones son muchísimo más actuales y podemos combinar dentro de una misma terapia
varias cosas y tenemos combinaciones de inmunoterapias, combinaciones de anticuerpos conjugados, no solo con un veneno, sino con dos, que entonces logren evitar mecanismos de resistencia, y tenemos incluso ahora combinaciones triples, donde tenemos quimio con un anticuerpo conjugado y con inmunoterapia. Y el futuro viene un poco más de la mano a no solo tener la radioterapia, que también conocemos que deja toxicidades, sino no hacer una radioterapia con una máquina, sino hacer una radioterapia en combate cuerpo a cuerpo. Y son las terapias con los radioisótopos, mucho más actuales, sobre todo en las pacientes de cáncer de mama todavía no están tan avanzados, pero los pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, ya se están beneficiando de esta terapia, y es que le unimos a ese anticuerpo que ya tenemos una molécula radioactiva que sea capaz de no dar una radiación a todo el cuerpo o a una gran zona, sino en una distancia muy pequeñita ahí en la célula. Y por tanto, el anticuerpo lo lleva hasta allí, y allí hace su acción y elimina la enfermedad. Esas son terapias en la actualidad que están haciendo. En estos momentos hay más de 500 terapias novedosas en investigación para este tratamiento. Y la próxima revolución será la terapia celular. Ya hoy muchos han escuchado de que si los TIL o que si las terapias con células NK o los CAR-T, o que hay una paciente tratada con un cáncer de mama metastásico y con CAR-T se logró erradicar la enfermedad. La verdad que aunque los resultados en la actualidad son prometedores y que ahora se están haciendo los ensayos, pero es una terapia que a futuro tiene la capacidad de cambiar la historia natural de la enfermedad, y tenemos por suerte, que se lo dejaré al jefe que nos explicará un poco más al futuro, la posibilidad de que estamos construyendo una sala de terapias avanzadas en nuestra comunidad, y que por tanto esa terapia en algún momento, cuando ya la logremos tener lista para aplicar a gran escala, también podrá llegar a nuestra comunidad. Y lo último es seleccionar. Lo que sirve para todo no sirve para nada, probablemente. Y en la mayoría de las veces, por eso la investigación sigue el curso, porque a pesar de que tengamos terapias muy buenas, que funcionan muy bien en un grupo de pacientes, todos no somos iguales. Es como el jamón, nos gusta a algunos y a otros no. Por tanto, los tratamientos tampoco van de la misma manera. Entonces, aún queda un grupo de pacientes que, si hablamos de cáncer de mama triple negativo, son un grupo, pero si hablamos de receptores hormonales, serán otro grupo de pacientes, que aún con la mejor terapia disponible escapa la enfermedad a los tratamientos. Y eso nos tiene que llevar a seguir investigando para obtener nuevas líneas para poder tratar a este grupo de pacientes. Y como sabemos, en la actualidad seguimos usando muchos criterios clínicos. Algunas en consulta habrán oído que si mis receptores, que si tengo hormona, que si depende de las hormonas o no, pero a veces, incluso sabiendo eso, hay pacientes que tienen igual edad, igual etapa de la enfermedad, iguales condiciones clínicas, debut igual, y evolucionan de manera totalmente diferente. Por eso siempre decimos seleccionar. La investigación en la actualidad va a cada día a hacer una terapia que sea muchísimo más personalizada y precisa, que sea la que te sirva a ti, como ir y hacerse un traje a medida, que te quede bien entallado y que te dé la mejor opción para lucir como debes lucir en la fiesta donde vas a participar. Y esta selección de los pacientes ha sido y es posible en la actualidad por las nuevas tecnologías. Es decir, poder secuenciar el ADN, poder entender que la enfermedad es compleja y que no es solo una célula, sino un grupo de células. Entender de cómo estamos compuestos, y esa combinación cómo va a ser predictiva de cómo vas a evolucionar, o el pronóstico que vas a tener de la enfermedad, es de las cosas donde más estamos trabajando en la actualidad para poder garantizar exactamente, sobre todo porque tenemos muchas oportunidades de tratamiento, pero probablemente el día que logremos decir con esta enfermedad de todas estas oportunidades, que aún en muchos casos las seguimos poniendo para todo el mundo y que a veces no nos causan el beneficio que queremos, entonces tengamos la oportunidad de decir, para usted, con su enfermedad, le tenemos esta terapia y estamos casi convencidos de que podrá cambiar el transcurso de cómo evoluciona la enfermedad, y que en algún momento lleguemos a hacer dos cosas. La mayoría de las veces pensamos en la curación, y a veces en mi consulta, si alguien ha tenido la oportunidad de estar, yo le digo que hoy, con tanto avance, no somos capaces de curar la hipertensión,
no somos capaces de curar la diabetes y salvando las distancias que tenemos con una enfermedad como el cáncer, no importa si un día no lo podemos curar, pero si lo podemos cronificar y convertirlo como una de estas enfermedades, probablemente también hayamos avanzado en el camino del tratamiento de la enfermedad. Y en segundo momento, si no lo podemos cronificar, que es una palabra que me gusta mucho a mí decir, porque si lo hacemos crónico va a estar ahí, pero no nos va a llevar al término de la vida. Si además de cronificar, el objetivo fundamental llega a ser curar y que un día podamos decir, con todo este avance y lo próximo que vendrá que nos hablará Alberto, de poder cambiar la enfermedad y donde llegue a consulta le digamos, no pasa nada, la trataremos y estará bien o la trataremos y lo logremos curar. En eso trabajamos y en eso espero que en las próximas veces que nos encontremos en congresos como estos, no solo podamos hablar de cómo lo estamos combinando, de cómo lo estamos transformando, sino también de cómo lo estamos curando. Gracias. Es extraordinario, ¿no? Es una persona súper comprometida y fijaros, ayer por la noche todavía estaba en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Médica, o sea que nos ha traído lo último. Y como decimos en el laboratorio, la investigación de hoy es la medicina de mañana y vemos cosas que sí, que es cierto, pero además es que estamos viviendo una auténtica revolución. No quería empezar hoy aquí sin tener un recuerdo especialmente, porque estamos viniendo de la mano de la Asociación Española de Cáncer Mama Metastásico, un recuerdo para Amparo, que fue una de las primeras personas que conocí cuando volví a Zaragoza y que me transformó la mirada humana y cómo entiendo la oncología y vi la importancia de muchas de las cosas que nos ha estado explicando Víctor Manuel. Espero que con las charlas de ambos hayamos entendido que mirar al microscopio no es suficiente, ni con el de Cajal, que es el que está a la izquierda, ni con los más sofisticados, aunque sí que nos ayuden a ver pequeñas moléculas alteradas, cambiadas en cáncer. Hoy, por fin, empezamos a entender por qué dos tumores, como el de Sara y el de Pilar, que eran tan parecidos al microscopio, y que les poníamos terapias y de repente una funcionaba mejor que en otra, pudiendo leer el ADN, pudiendo identificar nuevas vulnerabilidades y gracias a la presencia de nuevos tratamientos, hoy podemos entender y encontrar nuevos puntos débiles en los tumores, como por ejemplo BRCA1, que sabemos que podemos poner otro tratamiento con un fármaco de nombre raro para que no nos lo aprendamos, pero que lo que hace es estropear el ADN. Mary Claire King ha recibido el Princesa de Asturias este año por la identificación de uno de estos genes. Pero estos genes también nos ayudan a hacer consejo genético, que muchas veces es el mejor consejo que nos pueden dar, como en el caso de BRCA1, BRCA2 y otros de estos genes, que predisponen a tumores. No es que te lo causen, pero no reparan bien los errores, por lo cual aumenta la incidencia. Todos conocemos cómo la influencia de Angelina Jolie ayudó a entender y a popularizar estas estrategias. ¿Y por qué no hemos avanzado más en metástasis? Recuerdo una conferencia brutal de Bert Vogelstein cuando yo estaba en Nueva York, en la que dijo, ¿qué se dirá un oncólogo dentro de 100 años? Y nos mire a lo que estamos haciendo ahora, dicen, ¿pero por qué intentaban curar tumores si lo mejor es diagnosticarlos? Bueno, pues porque no teníamos la tecnología, lo hemos visto, antes del efecto 2000 no teníamos ningún genoma y el cáncer es una enfermedad de que se estropea nuestro genoma en cierto modo, ¿no? Pero ahora podemos leer y analizar fragmentos de tumores, pero fragmentos tan pequeños como una única célula y empezamos a reconstruir y ver la evolución que tienen, como la foto que vemos a la derecha, que es el árbol de la vida que pintó Charles Darwin. En cáncer lo que ocurre es una selección natural, dopada, evolución a lo bestia. Pero podemos leerla, y si podemos leerla, podemos entenderla y atacarla con las terapias que nos ha contado Víctor. Y la tecnología es tan sensible y se ha abaratado tanto el coste, más de 3.000 millones de dólares hace apenas 25 años. Si queremos mirar unos pocos genes o una parte, 200 euros en una noche y de una única célula, y lo podemos hacer en Zaragoza, no hay que irse más lejos. Pero podemos leerlo también del ADN liberado en la sangre de un tumor o de células que están circulando. Y de esta manera podemos detectar tumores, podemos diagnosticar. Y si podemos detectar más o menos ADN, podemos saber si alguno de los tratamientos está funcionando o no. Pero claro, investigar metástasis era muy, muy complejo y por eso se tardó mucho en investigar.
Al principio de los 2000, grupos de investigadores, especialmente liderados por Joan Massagué en el Sloan Kettering en Nueva York, lo que hicieron fue coger muestras de tumores y pasarlas varias veces en ratones. Cuando formaban metástasis, la metástasis la volvían a introducir en un nuevo ratón y la volvían a generar en otro ratón, de manera que tenían líneas celulares que iban específicamente a metastatizar en hueso, en cerebro o en pulmón, por ejemplo. Y con todas las herramientas de leer genes encendidos, apagados, proteínas encendidas, apagadas, detalles bioquímicos, se podían comparar los tres y poder entender mecanismos. Y cuando podemos entender mecanismos, podemos buscar soluciones que en el año 2000 no estaban presentes, ni siquiera a lo mejor en el año 2010. También entendemos que el tumor no son solo células tumorales que viven en un entorno y que tienen que adaptarse como en la evolución. No es lo mismo un tumor, en este caso creciendo en la mama, que cuando algunas células escapan y tienen que invadir y colonizar otros tejidos. Afortunadamente es un proceso muy poco eficiente para las células y nuestras defensas lo atacan. Nos ha explicado Marta, tenemos 30 billones de células que tienen que dividirse para cumplir su función. Lo asombroso, aunque nos parezca muy duro, es que no tengamos más cáncer. Y Víctor Manuel nos ha introducido el concepto de anticuerpos. Son moléculas que generan nuestras defensas. Cuando nos vacunan, por ejemplo, contra el COVID, nuestro cuerpo genera anticuerpos contra la proteína S del COVID, del virus SARS-CoV-2, que ayer estuvo aquí Fernando contándonoslo. Bueno, pues nosotros en el laboratorio podemos hacer anticuerpos y luego humanizarlos, y lo hacemos de diferentes especies. Y nosotros hemos elegido dromedarios porque tienen unas características bioquímicas que son muy importantes para nosotros. Y los fragmentos que se pegan al tumor los llamamos nanobodies o nanoanticuerpos. Y es lo que venimos haciendo gracias a vuestra ayuda, al apoyo de muchas asociaciones en los últimos años aquí en Zaragoza en el laboratorio. Cogemos anticuerpos que se pegan contra una molécula X, no os la puedo decir, pero en ratones especiales que podemos poner muestras de tumores, podemos implantar un tumor, lo vemos en un círculo rojo, que es negativo, un tumor que es positivo para el biomarcador que queremos mirar en verde, le inyectamos el ratón y lo metemos en un escáner. Es un escáner como los nuestros, pero más chiquitito, del tamaño de una lavadora. Y podemos ver imágenes como estas. Vemos en azul, indicado por una flecha verde, un tumor identificado. El resto que vemos rojo brillante son los riñones, porque estas terapias se eliminan muy rápido por los riñones. Y esto mismo podemos verlo en modelos de metástasis. Como vamos justos de tiempo, no me voy a detallar punto a punto, pero pueden ver que con las técnicas en rojo, que son las actuales, este tipo de metástasis no lo podemos ver, sin embargo, podemos ver en verde. Y sí podemos ver e identificar tumores, podemos intentar tratarlos y curarlos, podemos hacer más cosas con ellos. Y este, por ejemplo, es un ejemplo de Irene también en el laboratorio, en el que ha puesto unas moléculas al anticuerpo, para que se peguen al tumor. Pero unas moléculas que brillan cuando le damos una luz especial. Nuestro cuerpo, si nos iluminamos cuando vamos... acordaros cuando vais a una discoteca y la ropa blanca brilla más. Eso vamos a llamarlo fluorescencia. Pues hay muchas lámparas diferentes. Nuestro cuerpo, iluminado con esa lámpara, no brilla absolutamente nada. Pero si se acumula este anticuerpo con el fluoróforo, estamos viendo muestras de tumor que están indicados por la flecha en verdes con el anticuerpo bueno. Con el isotipo es un anticuerpo que no se pega nada. También Víctor Manuel y Marta, es una idea suya, fue, ¿y si llevamos estas quimios ultratóxicas al tumor y utilizamos nanoanticuerpos, como nos ha explicado muy bien Víctor, para que lleguen al tumor? Esto fue muy controvertido durante un tiempo porque se pensaba que los anticuerpos grandes, que estaban más tiempo en el cuerpo, podrían tener un efecto mejor, pero eran muy difíciles de controlar. Entonces, en los últimos años estamos generando este tipo de moléculas para que lleguen al tumor, liberen la carga que tienen que liberar y poder irse. Y esto fue un trabajo que publicamos y que nos reconocieron en una revista de forma muy importante y que está teniendo mucha controversia, pero también mucha relevancia en el campo. Podemos pegarles más cosas. El anticuerpo podemos hacer que lleve lutecio, esos isótopos radiactivos que nos contaba Víctor. ¿Para qué? Para que se acumulen en el tumor. Poder verlos con un escáner y diagnosticar, pero también sería como acumular dentro del tumor una especie de radioterapia que lanza rayos y más rayos y más rayos para tratar a los pacientes con diferentes tipos de cáncer.
La inmunoterapia, las inmunoterapias. Víctor Manuel nos ha hablado de lo que se conoce en los laboratorios como Immune Checkpoint Inhibitors, un nombre complejo, pero es un tipo de inmunoterapia. Tenemos muchas células de las defensas diferentes en el cuerpo y yo lo veo como las policías. Tenemos Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, que tienen que estar todas perfectamente organizadas, controladas y las podemos modificar en el laboratorio. Esta tarde tenemos una mesa apasionante en la que se va a hablar de terapias avanzadas, en la que podemos poner estos anticuerpos a las policías de nuestro cuerpo, las defensas, para que vayan al tumor y si lo reconocen, lo eliminen. Pero estos procesos son todavía muy complejos. Finalmente, gracias al legado de Clementa Soria a través de la Asociación Española contra el Cáncer, podemos tener una sala blanca para llevar a cabo estas terapias. Pero hay terapias más innovadoras todavía. Las células CAR-T, las hechas con las células T, las mías serán para mí y las suyas serán para cada uno de ustedes. Pero si lo hacemos con células NK, y aquí hay grupos trabajando en inmunoterapia cuando todos pensamos que la inmunoterapia no valía para nada, como Julián Pardo, Alberto Anel, Ariel Ramírez y otros, podemos desarrollar nuevas terapias que podríamos compartir entre todos. En Aragón tenemos muchísimo talento, lo que necesitamos es un poco más de apoyo para que lo que podríamos conseguir en 5 o 10 años, con el apoyo suficiente lo podríamos tener mucho antes. También tenemos nuevos modelos, ya no hace falta ratones un poco chungos, ya podemos utilizar cultivos en 3 dimensiones súper especiales como los organoides, los chips o los epitelioides, que van a ser un cambio, una revolución y que viene desde Zaragoza a partir del grupo de David Fernández Antorán. Os digo, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón engloba la investigación biomédica de Aragón y sirve para que ratas de laboratorio interaccionemos con clínicos como Víctor Manuel y podamos tener infraestructuras emocionantes como unos nuevos laboratorios en el Servet, así como una sala blanca que nos promete terapias avanzadas de última generación que además inventaremos aquí. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que han pasado en el laboratorio, en el pasado y en el presente, a todos los grupos de investigación con los que colaboramos y de manera muy especial a las fuentes de financiación, que como pueden ver aquí, muchas de las asociaciones que participáis estáis presentes, pero también todas esas iniciativas desde Campo de Borja, Cariñena y muchos otros sitios, así como empresas que están entendiendo la importancia que tiene la investigación y que podemos canalizarlo a través del Instituto de Investigación Sanitaria. No sé si tendremos tiempo para preguntas, pero de todos modos vamos a estar circulando por aquí, nos quedaremos a comer y estaremos el resto del día, así que estaremos muy contentos de poder atenderles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, Víctor, Alberto. Sintiéndolo mucho, no tenemos tiempo para preguntas, pero como ellos acaban de decir, estarán encantados de responderlas entre café y café. Gracias, ha sido un absoluto placer escucharos y es admirable cómo algo tan complejo como la biomedicina consiguen hacerlo parecer tan fácil y tan comprensible para los que no estamos en ese mundo. Así que un aplauso muy fuerte para ellos. Gracias a vosotros por acompañarnos. Ahora tenéis unos minutos para ir al segundo taller. En vuestra acreditación tenéis el taller, el título y la sala del taller al que os habéis inscrito. Cualquier duda estarán los compañeros del equipo por los pasillos para resolverlas y nos podéis reconocer muy fácilmente por el chaleco. Así que muchísimas gracias y que disfrutéis de lo que queda del día. Gracias.